Buenas noches con todos. Mi nombre es Darlene Nicole Rivero Zúñiga, estudiante de la carrera de Derecho, el cuarto semestre de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja. El día de hoy les voy a exponer sobre la violencia digital de género. En el Ecuador, la problemática social de la violencia de género contra las mujeres en las relaciones interpersonales, familiares, ha sido denunciada como tal por el movimiento de mujeres desde la década de los 80. Pero es en los años 90, dentro de las políticas de desarrollo y protección, donde se la conceptualiza como violencia intrafamiliar exclusivamente. Y es a fines de esta década que, en el marco de los avances del derecho internacional de las mujeres y de los derechos humanos, se exige al Estado asumir la rectoría en este tema. Resultado de este proceso en Ecuador, en 1994, se crean las primeras comisarías de la mujer y la familia. Y en 1995 se promulga la ley contra la violencia a la mujer y la familia. En el año 2007 se promulga el Derecho Ejecutivo número 620, que declara como política de Estado y la erradicación de la violencia de género hacia la niñez, adolescencia y mujeres. Para ejecutarlo se formula ese mismo año el Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género, en el marco del cual se realiza la presente encuesta. Para el año 2008, la Constitución de la República del Ecuador nos define como un Estado de derechos y expresamente reconoce y garantiza a las personas el derecho a una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El problema de la violencia de género digital en casos de que las personas han mantenido relación a partir del avance en las tecnologías ha dado origen a un nuevo contexto que está causando desigualdades y relaciones de poder entre hombres y mujeres en nuestra sociedad. Definiciones de los tipos de violencia. Violencia física. Todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento físico en las personas agredidas, cualquiera que sea el medio empleado y sus consecuencias. Violencia psicológica. Constituye toda acción o omisión que cause daño, dolor, perturbación emocional, alteración psicológica o disminución de la autoestima de la mujer o familiar agredido. Violencia sexual. Se considera violencia sexual la imposición en el ejercicio de la sexualidad de una persona a la que se le obligue a tener relaciones o prácticas sexuales con el agresor o con terceros, mediante el uso de fuerza física, intimidación, amenazas o cualquier otro tipo coercitivo. Violencia patrimonial. La transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer las necesidades de las víctimas. A continuación vamos a ver un estudio de mujeres que han vivido algún tipo de violencia de género. Cabe recalcar que estos no son datos actualizados. Se dice que en el Ecuador 6 de cada 10 mujeres han vivido violencia de género. ¿Por cuánto? $100. ¿Qué son $100? Espérame. Ah, cuando vivías con el otro chico, en la más grande. Ajá. 120 por un año. 2020, te pagaba menos, te pagaba. Ya. Ya. En Ecuador, 6 de cada 10 mujeres han vivido violencia de género. En el ámbito nacional, 60,6%. En el ámbito urbano, 61,4%. Y en el ámbito rural, 58,7%. Estudios de mujeres que han vivido algún tipo de violencia sexual, psicológica o física. En Ecuador, 1 de cada 4 mujeres han vivido violencia sexual. Sin embargo, la violencia psicológica es la forma más recurrente de violencia de género, con el 53,9%. Como podemos ver en la imagen, la violencia psicológica 53,9%, la violencia física 38,0%, la violencia sexual 25,7%
y la violencia patrimonial 16.7. Problemática, causas y efectos. Este es un problema que se produce normalmente sin que haya contacto físico. La repetición de esta conducta es la estrategia de invasión de la intimidad más utilizada por los agresores. Por ejemplo, la inasistencia en el envío de mensajes o muchas veces fotos a las parejas es una manera para violentar a la víctima. La violencia se puede dar en cualquiera de los casos y para eso lo mejor que se podría hacer es hablar con una persona consciente que te guíe ante el caso, que te guíe ante el caso y denunciar este tipo de actos. Muchas de las mujeres que pasan por estos casos son madres de hogar que dependen únicamente del marido y cuando sufren este tipo de situaciones prefieren callar antes que exponer a su pareja. Pero asimismo la violencia hoy en día radica en cualquier situación, mujeres con parejas, personas LGTBI, etcétera. La violencia no es el camino de la felicidad. La violencia solo genera más violencia. Tú puedes romper el ciclo, manifiesta tu inconformidad si eres víctima o reconoce tu responsabilidad y tu problema si eres el agresor. No dejes que esta situación tome más ventaja los moldes y dale un nuevo giro a la historia. ¿Qué se ha hecho en el Ecuador? A menudo nos hacemos esta pregunta ya que hoy en día se genera mucho lo de la violencia o casos sumamente más fuertes en donde los agresores terminan quitándole la vida a la mujer. Como conocemos este caso que ocurrió recién, que es el caso de María Belén, que fue víctima o sea, fue víctima por este policía que es Germán Cáceres, es algo que realmente es perturbador para nosotros como mujeres porque sabemos que no tenemos seguridad hoy en día. Y como mujeres, el salir solas, el vestirnos de una manera que a nosotros nos agrade, es un problema hoy en la sociedad. La Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres fue aprobada en el país en el 2008. En su artículo 10 define 8 tipos de violencia por razones de género: física, psicológica, sexual, económica, patrimonial, simbólica, política, obstétrica, sexual, digital. Esta legislación establece en el artículo 12, numeral 7, el ámbito mediático y cibernético, como el contexto en el que la violencia es ejercida a través de los medios de comunicación públicos, privados o comunitarios, sea por vía tradicional o por cualquier tecnología de la información, incluyendo las redes sociales, plataformas virtuales o cualquier otro tipo. Si alguien tal vez tiene alguna pregunta, me la puede hacer sin ningún problema. Buenas noches, cantor. Yo tengo una pregunta. ¿Qué debo hacer si me llega a pasar un caso de estos de violencia? Ya, verás, lo que tienes que hacer si te ocurre un caso de violencia o si conoces a una persona que le esté pasando esta situación, lo que debes aconsejarle, o si a ti te está pasando esto, lo que te aconsejo es que acudas inmediatamente a la fiscalía y puedas poner una denuncia. Buenas noches, yo tengo una pregunta. ¿Es necesario acudir inmediatamente a la fiscalía en un caso de violencia? Sí, claro, es importante acudir inmediatamente a la fiscalía porque en muchos de los casos sucede que el agresor golpea a la víctima, dejándole marcas
fuertes, entonces para tú acudir pronto a la fiscalía para que puedan hacerte los respectivos chequeos y así poder localizar pronto a la víctima y darle, y que le caiga a la víctima el peso de la ley. Gracias. ¿Alguien más tal vez que tenga alguna pregunta por realizar? Me la puede hacer sin ningún problema, alguna duda. Bueno, si nadie más tiene alguna pregunta, les agradezco por darme un tiempo para poder exponer esta materia, este práctico de la carrera de Derecho, del cuarto semestre de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja. Les agradezco mucho por su atención prestada y muchísimas gracias.